¿Qué pasa cuando la disciplina se convierte en obsesión? Hoy vamos a meternos en un tema que, a menudo se disfraza de dedicación extrema al fitness, pero que por debajo esconde algo mucho más complejo, la dismorfia muscular. Y quiero que quede claro desde el minuto uno. No estamos hablando de alguien muy motivado o que se cuida mucho. Hablamos de una alteración real de la percepción, de una persona que objetivamente está fuerte, está musculada, pero que se mira al espejo y lo que ve es a alguien pequeño, débil, insuficiente. Totalmente. Y lo más importante que nos está diciendo la ciencia ahora mismo es que esto no es un problema de fuerza de voluntad, ni de vanidad. Es una condición, neurobiológica. Para entenderla de verdad, vamos a bajar a 3 niveles. Primero, veremos qué le pasa al cerebro, cómo procesa lo que ve. Después, nos meteremos en la química cerebral, hablando de esteroides y dopamina, que es un tema clave. Y finalmente, descubriremos la paradoja del sistema del estrés. Todo esto para intentar responder una pregunta que es el núcleo de todo. ¿Por qué la búsqueda obsesiva de más músculo casi siempre lleva a una insatisfacción cada vez mayor? ¿De acuerdo? Empecemos por el principio, por la mirada. Porque según las fuentes que hemos revisado, el problema empieza literalmente en cómo el cerebro interpreta una imagen. No es algo subjetivo, es que es medible con neuroimagen. Exacto, es un fallo de procesamiento. Lo que muestran estos estudios es que en las personas con dismorfia muscular, cuando miran un cuerpo, el suyo o el de otros, se produce una activación exagerada de las áreas visuales primarias. Para ponerlo en cristiano, es como si el cerebro, en lugar de ver el bosque, se obsesionara con cada una de las hojas. Se pierde en detalles minúsculos. O sea que su cerebro tiene el zoom permanentemente activado y no puede alejar la imagen para ver la foto completa. Es la analogía perfecta. Los investigadores lo llaman procesamiento visual de bajo nivel. Es como si intentaras apreciar las meninas pegando la nariz al lienzo. Solo verías grietas, pinceladas sueltas, imperfecciones, pero te perderías la obra de arte. En la vida real, esto se traduce en una fijación absoluta con que si un pectoral está mal insertado, si un hombro no es perfectamente redondo, o si un brazo no tiene suficiente pico. Se pierde la perspectiva global del propio físico. Entiendo. Así que no es que se vean pequeños, es que su cerebro está programado para buscar el fallo, el detalle que no encaja. Pero esto es solo la percepción. ¿Qué pasa con la acción? Porque una cosa es ver un defecto y otra es la compulsión de ir a entrenar 6 días a la semana aunque estés lesionado. Has dado en el clavo. Porque la percepción es solo la mitad de la historia. La otra mitad reside en un circuito cerebral llamado frontoestriatal. Piénsalo así. Tenemos el córtex orbitofrontal, que es como el consejero delegado de nuestra mente, el que piensa a largo plazo, valora las consecuencias y dice, oye, quizá entrenar con el hombro roto no es buena idea. El que tiene el sentido común, vamos. Exacto. Y luego tenemos el estriado, que es como el departamento de hábitos. Es el que automatiza conductas. Ir al gimnasio, seguir la dieta. En un cerebro sano, el consejero delegado y el departamento de hábitos están en constante comunicación. Pero en la dismorfia muscular, esa comunicación es defectuosa. El departamento de hábitos se vuelve un kamikaze y el consejero delegado no consigue frenarlo. Actúa en piloto automático, incluso en contra de su propio juicio. Porque desde fuera parece una falta de voluntad para parar. Es que no es una cuestión de voluntad. Es que el impulso del hábito es neurológicamente más fuerte que la señal de freno. La conducta de entrenar o de hacer dieta se desconecta de su propósito original, la salud, y se convierte en una compulsión para calmar una ansiedad interna. Se entrena a pesar del dolor, de la fiebre, del agotamiento extremo. La pregunta que esto plantea, y es muy profunda, es ¿cuándo un hábito saludable deja de serlo para convertirse en una jaula? Es una línea muy fina y me parece que para entender esa compulsión tenemos que hablar de un tema que a veces es tabú en el mundo del fitness, pero que las fuentes señalan como un factor muy relevante: el uso de esteroides anabólicos androgénicos. Ojo, no siempre está presente, pero cuando lo está, lo cambia todo. Lo cambia todo a nivel neuroquímico. Un metaanálisis de 2023 en Sports Medicine es demoledor al respecto. El uso crónico de estas sustancias tiene efectos directos en el cerebro. Empecemos por el hipocampo, el área encargada de la memoria y sobre todo de la regulación emocional. Se ha visto que el uso de esteroides se asocia a una reducción de su volumen, y a la vez provoca una caída en picado del BDNF. El factor neutrófico derivado del cerebro. Suena muy técnico. ¿Qué es y por qué debería importarnos?
El BDNF es, literalmente, el fertilizante de nuestras neuronas. Ayuda a que crezcan, se conecten y se mantengan sanas. Cuando te falta ese fertilizante, pensar con claridad se vuelve más difícil, el estado de ánimo decae y, lo más importante en este caso, se pierde flexibilidad mental. El cerebro se queda atascado en bucles de pensamiento, como una rueda de hámster. La obsesión por el cuerpo se vuelve inescapable, porque el cerebro ha perdido la herramienta química para cambiar de tema. Un momento. Esto choca con lo que mucha gente en el mundo del fitness diría. Muchos defienden que estas sustancias les hacen sentir más centrados, más motivados, con una claridad mental brutal. ¿Cómo se reconcilia eso con un hipocampo que se encoge y la falta de fertilizante cerebral? Porque distinguimos mal entre la sensación a corto plazo y el daño estructural a largo plazo. A corto plazo sí, estas hormonas pueden generar una sensación de euforia, de confianza, de poder con todo. Pero es un espejismo. Por debajo, el cableado del cerebro se está degradando. Es como un motor al que le metes óxido nitroso. Corre como un demonio durante un rato, pero estás destrozando los pistones. El resultado a largo plazo es peor control emocional, más impulsividad y una incapacidad casi total para frenar esos pensamientos obsesivos. El sistema de frenos emocional se quema. Y supongo que aquí entra en juego el sistema de recompensa del cerebro, la dopamina. Aquí está la clave de la adicción. La testosterona en dosis suprafisiológicas, o sea, mucho más altas que las que produce el cuerpo, secuestra los receptores de dopamina del núcleo accumbens, nuestro centro del placer. El cerebro se acostumbra a esos picos de recompensa asociados al entrenamiento y a la imagen en el espejo. ¿Qué pasa cuando no se entrena un día? El sistema entra en un estado idéntico al síndrome de abstinencia de una droga. Aparece un vacío, una irritabilidad, una ansiedad insoportable. Así que el descanso, que es biológicamente fundamental para que el músculo crezca, se convierte en el enemigo, se vive como una amenaza. Una amenaza existencial. Y aquí es donde se completa el círculo. El gimnasio deja de ser un lugar al que vas para sentirte bien. Se convierte en un lugar al que tienes que ir para no sentirte terriblemente mal. Es el refugio para calmar la abstinencia. Ya no es una elección, es una necesidad química. Vale, entiendo el ciclo de la adicción, la compulsión, el cerebro que ve fallos por todas partes, pero hay algo que no me cuadra. Si todo este esfuerzo sobrehumano está enfocado en construir músculo, ¿cómo es posible que a veces el resultado sea el contrario? Que se estanquen o incluso parezca que pierden masa muscular. Esa es la gran ironía biológica de este trastorno. Y la respuesta es una palabra: cortisol, el estrés crónico. El entrenamiento excesivo, la restricción calórica severa, la falta de sueño, la propia obsesión mental. Todo eso dispara el cortisol de forma crónica. Y el cortisol en el cuerpo es como un director de orquesta autoritario que manda a todo el mundo callar. ¿A quién manda callar en este caso? Al eje hormonal más importante para la construcción de músculo y el bienestar. El eje hipotálamo-hipófisis gonadal. El cortisol elevado inhibe la liberación de GnRH en el hipotálamo. La GnRH es la señal de arranque, la que le dice a todo el sistema que se ponga en marcha para producir testosterona. Si frenas la GnRH, es como si quitaras la llave del contacto, todo el sistema se deprime. Madre mía. O sea que te estás dejando la piel en el gimnasio para crecer y resulta que tu propio cuerpo, por culpa de ese machaque, te está poniendo la zancadilla a nivel hormonal. Es de locos. Es una trampa biológica perfecta. El cuerpo entra en lo que se conoce como hipogonadismo secundario. Empieza a producir mucha menos testosterona endógena. Se crea un entorno hormonal catabólico que favorece la destrucción de tejido en lugar de su construcción. Y lo terrible es el bucle que genera. La persona se ve peor en el espejo, siente que no progresa y su respuesta, ¿cuál es? Más entrenamiento, más dieta estricta, más control. Lo que eleva aún más el cortisol, deprime más su eje hormonal y empeora el problema. Cuanto más luchas, más te hundes. Esto dibuja un panorama bastante desolador. Un cerebro que te engaña, una química que te engancha y unas hormonas que te sabotean. Parece un callejón sin salida. La pregunta es obvia. ¿Se puede salir de ahí? Porque está claro que el consejo de relájate o entrena menos no sirve de nada. No solo se puede, sino que se debe intervenir. Pero la solución no es una nueva rutina o un suplemento mágico, es una reprogramación completa del sistema. Y la intervención con más evidencia científica es la terapia cognitivo-conductual, pero con un apellido clave: con prevención de respuesta. ¿Y eso cómo funciona en la práctica?
porque suena muy clínico. ¿El terapeuta simplemente le dice a la persona, deja de mirarte al espejo? Es mucho más sutil y efectivo. La prevención de respuesta consiste en romper el automatismo entre el impulso y la acción. Por ejemplo, en lugar de prohibir pesarse, el terapeuta podría decir, ¿sientes la urgencia de pesarte ahora mismo? De acuerdo. Puedes esperar 5 minutos antes de hacerlo. La siguiente vez, 10. Se trata de crear una pequeña brecha de tiempo entre el pensamiento obsesivo y la conducta compulsiva. En esa brecha es donde la persona empieza a recuperar el control, a darse cuenta de que la ansiedad, si no la alimentas, acaba bajando por sí sola. Se trabaja para cortar el body checking, esa comprobación constante, y para desmontar la creencia de que el valor personal reside en el tamaño de los bíceps. A menudo, en estos casos, también se habla de medicación, y es un tema con mucho estigma. ¿Qué papel juega aquí? Juega un papel fundamental de apoyo, dado el enorme solapamiento de la dismorfia muscular con el trastorno obsesivo-compulsivo. Los ISRS, los antidepresivos, para entendernos, son muy eficaces. Ayudan a bajar el volumen de los pensamientos en bucle, de esa rumiación constante sobre los supuestos defectos. No son una pastilla de la felicidad, son un andamio neuroquímico. Le dan al cerebro la estabilidad que necesita para que la terapia pueda funcionar. Recurrir a ellos no es debilidad, es usar la neuroquímica a nuestro favor. Has mencionado 3 niveles al principio, y me falta el tercero en las soluciones, la recuperación metabólica. Si el cuerpo está saboteando sus propias hormonas, ¿cómo se repara eso? Hay que ayudar al cuerpo a salir de ese estado de lucha o huida constante. Aquí entran estrategias como el biofeedback. Mediante sensores se enseña a la persona a regular conscientemente su propio sistema nervioso. Por ejemplo, a través de la respiración para mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es básicamente aprender a pisar el freno del sistema nervioso a voluntad. ¿Y a nivel de nutrición? ¿Hay algo que se pueda hacer más allá de comer más? Sí, se trata de nutrición neurológica. Por ejemplo, la optimización de los ácidos grasos omega 3, especialmente el EPA y el DHA. Hay una evidencia muy sólida de sus efectos antiinflamatorios a nivel cerebral. Ayudan a reparar parte de ese daño del que hablábamos. Quiero recalcar que esto no es la suplementación típica del culturista que busca un efecto estético. Es una intervención indirecta para mejorar la salud del cerebro. Es medicina, no neuroscience. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, el puzzle que emerge es bastante claro. La dismorfia muscular no nace del amor por el deporte o el cuerpo, sino todo lo contrario. Nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, a no ser grande, a perder el control. Exacto. Hay una metáfora en el material que me parece muy potente. Dice que el músculo, en estos casos, no es un símbolo de fortaleza, es una armadura. La persona intenta construir una coraza cada vez más gruesa para protegerse. Pero el problema es que ninguna armadura, por impenetrable que parezca, puede curar una herida que está por dentro. Entender esto no significa abandonar la disciplina, significa ponerla en el lugar que le corresponde, al servicio de la salud, no al servicio del castigo. Lo que nos deja pensando en una última idea. ¿En qué momento un hábito que consideramos saludable, como ir al gimnasio o cuidar la alimentación, puede cruzar esa delgada línea y convertirse en un refugio, en un mecanismo para no afrontar una vulnerabilidad interna? Quizá la verdadera fortaleza no está en el músculo que se puede construir, sino en la valentía de saber cuándo hay que parar y mirar hacia adentro.